Buenas tardes, mi nombre es Alfredo Segura, del grupo de segundo de animación digital y efectos visuales de turno de matutino para la materia de programación orientada a objetos del profesor Rafael Valencia. En este video vamos a ver lo que fue nuestro juego. Voy a explicarles cómo funciona y cómo fue programado. Bueno, nosotros utilizamos lo que fue el software Microsoft Visual Studio para desarrollar este título con base en lenguaje C#. Bueno, este es nuestro juego. Bueno, como vemos, yo lo voy a arrancar para mostrarles más o menos cómo es el título a grandes rasgos. Es un título muy sencillo. Vemos que tenemos un formulario y otro formulario de logueo. Bueno, vemos que tenemos el formulario y el formulario de logueo. Este formulario de logueo está compuesto por dos textbox, dos labels, y tres botones. Uno que nos va a permitir hacer altas, salir y aceptar. Todo esto está conectado a una base de datos generada en Microsoft Access, ¿sí? Vean que nos salió un mensaje de bienvenida con el usuario que ingresamos y nos llevaría a otro formulario. Este otro formulario está compuesto por una imagen de fondo, un picture box en donde está la imagen de referencia del juego. Tenemos lo que son algunas instrucciones en el lado superior izquierdo de la parte izquierda, perdón, y un botón de salir. Nosotros, para iniciar el juego, le damos clic a la imagen. Vemos que tenemos aquí algunas imágenes, algunos botones. Tenemos aquí un label que nos servirá como cronómetro y el botón de salir. Y vemos que tenemos una nieve animada, algo muy sencillo, es una imagen GIF. Y bueno, el juego en sí es arrastrar imágenes dentro de las imágenes de referencia y posicionarlas. Si nosotros hacemos de acuerdo a ello, se posicionarán las imágenes. Ahí está. Y si nosotros lo hacemos correctamente, nos generará una imagen de haber hecho lo correcto. Bueno, he perdido. Son 3 niveles de dificultad. Cada dificultad me reposiciona las imágenes, me las mueve, ya que ese es el chiste, y me genera un tiempo diferente, ya sean 20 segundos, 10 segundos o 50 segundos. Bueno, pues a grandes rasgos este es el título, es algo muy sencillo. Y pues vamos a ver cómo generó, cómo es dentro de ello el código, cómo es explicado, ya que el lenguaje C# es un lenguaje que recupera lo mejor del lenguaje C y C++ y lo hace un lenguaje mucho más sencillo. Bueno, pues vamos a salirnos y vamos a explicar cómo está hecho este título. Bueno, vemos de la parte izquierda lo que son unas carpetas. Vemos que tenemos una carpeta que se llama base de datos. Esta es nuestra conexión de origen a la conexión de base de datos .mdb creada en Access. Tenemos una clase inicial. Esta clase inicial lo que nos hace es que es una clase de arranque. Vemos que tenemos un método que se llama static.main
este static pod main nos permite iniciar el título. Solamente se llama un método main por programa. ¿Sí? Hay situaciones donde podemos usar más, pero en este caso solamente ocupamos uno. Y dentro de la carpeta de formularios encontramos los formularios esenciales de nuestro título. Vemos que tenemos nuestro formulario de intro, nuestro formulario de logueo, el del menú y el del juego. Bueno, pues dentro de ellos nosotros podemos ver el código, ¿sí? Y vemos un código muy sencillo en el primero, que es el formulario intro. Este formulario intro es la pantalla principal que nos va a lanzar cuando nosotros demos play al título. Empecemos a correr el juego. Vemos que tenemos creada un método, un método llamado logueo, en el cual bueno, en sí es son las propiedades del timer, ¿sí? Y se llama al iniciar el formulario. Este método, el initialize component, dentro de este método, esta declaración que se llama initialize component dentro del método public form, esto se va a ejecutar cuando inicie ese formulario. Entonces se va a iniciar, me va a iniciar el timer, se va a encender, va a iniciar y se va a activar en un intervalo de 1,5 segundos. Pero ¿qué va a hacer en ese 1,5 segundos? Lo que va a hacer es que se va a detener y me va a mostrar el formulario de logueo. Vean que aquí estoy llamando al formulario y me va a mostrar el formulario de logueo. Esta propiedad de showDialog es para que me lo muestre. Y vean que tengo también aquí dentro de este método, que es el form, bueno, dentro del formulario, al cargar en automático también lo que va a hacer es que se va a reproducir un sonido. Vean que aquí tengo una clase de SoundPlayer y le asigno un nombre y llamé de nuevo al componente para obtener sus propiedades. Entonces vean que la propiedad, aquí hay una propiedad que se llama Sound Location, en el cual es solamente localizar ese formato de audio. El formato de audio que reconoce es formato WAV. Y bueno, damos también la propiedad de play para que inicie. Haciendo esto, nos vamos a ir al siguiente formulario, que es el formulario de logueo, al que va a llamar dentro del timer. Y pues bueno, este en sí es un formulario, es el código en donde vemos que se genera toda la conexión a la base de datos. Vemos que tenemos llamadas una librería que nos va a servir para utilizar los componentes y las clases de de conexión a base de datos. En este caso usamos el usersystem.data.ldb, en el cual nos permite utilizar base de datos.mdb. Estos formatos son de access. Pues bueno, vemos que tenemos aquí declarada una variable OLDB connection, al cual le asignamos el nombre de conexión y generamos lo que es la conexión. Vean que está dentro de los parámetros que me pide generar esa conexión. Tenemos el provider, y de este lado tenemos la ruta donde se encuentra nuestra base de datos, que sería esta. Así se llama nuestra base de datos usuarios.mdb. Pues bueno, ya teniendo esa conexión, también creé dos métodos. Un método en el cual me permite dar de alta nuevos usuarios y escribir dentro de la base de datos que yo generé en Access, y la conexión de base de datos en el cual validará los datos y me permitirá el acceso a ellos, evaluando si existen o no, y así permitiéndome el acceso si sí o no se cumple. Pues bueno, en sí es un código muy sencillo para una alta de usuario. Vemos que aquí debemos de abrir siempre la conexión, y siempre cuando haga o termine el proceso siempre hay que cerrar esa conexión.
vemos que tenemos declaradas 2, 4, 6 variables de tipo string, de tipo de cadena de caracteres, y le estamos asignando su valor. Este valor lo va a tomar del textbox usuario, que fue lo que nosotros generamos aquí. Estos son textbox y de ahí va a tomar esa información. Vemos que también tenemos una clase declarada de tipo string que se llama agregar usuarios. Vean que tengo este insert into, en el cual nos va a permitir introducir en las tablas en la tabla usuarios, nombre, apellido, grupo y clave, que son las columnas, y bueno, esto también se va a añadir. Y vemos que aquí también tenemos otro, en el cual es comando agregar, ¿sí? Es una propiedad de esta declaración que nosotros creamos. Los parámetros, añadir parámetros, y bueno, hay que asignarle este arroba a los usuarios, o le debe type.integer perdón, y comando.agregar parámetros. Y bueno, vean que aquí usuarios estamos asignando el nombre de la tabla de nuevo, pero aquí estamos agregando que agregue, bueno, para más fácil, aquí le estoy indicando en la tabla los valores y qué valores se van a escribir en esa tabla, los del usuario. Y ven que me va a contener, me va a escribir lo que tenga aquí el usuario, y el usuario está aquí. Los va a tomar de aquí, y así con este, ya sea clave, grupo, apellido, nombre y usuario. Bueno, luego tenemos el comando que abre otra vez de nuevo la conexión, ejecuta el onQuery y cierra ese comando. La conexión la cierra y bueno, te va a mandar un mensaje que se agregó satisfactoriamente. Luego tenemos este nuevo método que se llama conexión a base de datos, y esta conexión a base de datos es cuando ya tenemos usuarios en la tabla de base de datos, y lo que queremos es que cuando nosotros ingresemos los datos nos permita ejecutar el programa. Pues bueno, es eso. Vean que aquí yo abro de nuevo la base de datos, tengo una clase declarada que es un string consulta. Este es el nombre de mi clase declarada. Nosotros diferenciamos entre clases y tipos de datos en su inicio. Vean que los tipos de datos me representan así en pequeño. Un string es un tipo de dato de cadena de caracteres, y un string en mayúscula me va a obtener todas las propiedades de un string. Sería en este caso una clase, la clase string. Y bueno, tenemos lo que es aquí le estamos diciendo que de clave y usuario, de la tabla usuario, de clave va a obtener los datos del textbox contraseña, y el usuario lo va a obtener del textbox usuario. Y bueno, lo que va a hacer el comando es que va a obtener la consulta y la conexión, y va a correr el lector de datos. Y esta operación booleana, que es el lector dato.hardRaw, lo que va a hacer es que va a validar esos datos. Si se encuentran, me va a mandar un mensaje de autorización más el nombre del usuario, y si no, pues me va a decir que el acceso no es autorizado, más el nombre del usuario. Pero siempre hay que recordar que se deben cerrar las conexiones. Yo aquí le puse un return porque estamos ocupando una operación booleana, ¿sí? Y las operaciones booleanas siempre requieren un dato de retorno, ¿sí? Ya también igual si estamos utilizando datos de tipo entero en los parámetros, también requeriría un dato de retorno. Y bueno, cerraría la clase. Tenemos también un picture box, en el cual es la aplicación de exit, que es el botón de salir. También tenemos lo que es cuando damos a aceptar, genera la conexión a base de datos,
literalmente llamamos a este método, y tenemos el botón agregar, el panel de vista visible, y bueno, sería todo por este formulario. Luego tenemos este formulario en el cual solamente es el del menú, ya del menú del juego, y vean que solamente está programado un picture box, que es el botón navideño, que sería esta parte, esta imagen en la que está programada. Y bueno, y tenemos el botón de la aplicación .exit para que me cierre la aplicación. Y bueno, ya vamos a lo que es el juego. Este es un código un poquito más enredoso, ¿sí? Pero no complicado. En este caso, la magia que hace aquí, o la lógica que nosotros le damos, son posiciones. Cuando nosotros queremos arrastrar una imagen, a otro lado de la pantalla, lo que realmente es que le estamos dando la posición del ratón. En este caso, vean que yo generé algunas variables aquí de tipo entero. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ocupando coordenadas. Las coordenadas, lo que son coordenadas X y Y, perdón, y nosotros las podemos ocupar de este lado en la localización, ¿sí? La localización, vean que me aparecen números enteros, 12 y 1, según la posición en donde se encuentre el objeto. Pues es eso, en sí son coordenadas en un plano cartesiano, en este caso la pantalla, ¿sí? Y vean que también genero dos más. Les voy a explicar los primeros tres, ¿sí? Bueno, los primeros dos se refiere a que es la posición en el formulario del mouse en X y Y la posición del mouse del botón de X y Y. Y luego tenemos estas otras que se refiere a lo mismo, pero son a los demás objetos. En sí solamente necesitamos las coordenadas del ratón y las coordenadas del objeto. También tenemos una variable booleana declarada aquí, en el cual estamos indicando que esta variable va a ser falsa, y cuando haga algo se va a poner true, o sea, se activará. ¿Esto para qué nos va a servir? Para que nosotros cuando demos clic en un objeto y lo sostengamos, se va a mantener. Entonces vemos aquí, ya después de las variables, otro método en el cual bueno, está el initialize component, y bueno, el desactivar objeto del árbol. Estos son algunos métodos. Este método es uno que está más abajo, pero bueno, a lo que vamos. Vean que también tengo declarados otros métodos. Estos métodos me están obteniendo las posiciones iniciales. Este es un método que creé, en el cual me va a obtener las posiciones. Cuando yo dé un botonazo al juego, a los tres niveles que vimos, me va a reposicionar los objetos. Y ahí me los va a mantener cuando inicie el juego. Y siempre que inicie el juego, así yo los mueva, siempre me van a mantener esas coordenadas de posición. Luego tengo otro método en el cual desactivo el poder manipular ese objeto. Y estas son las imágenes de referencia. Y luego tenemos otro método en el cual le dicen true. ¿Sí? Bueno, este método que se llama activar objetos del árbol. Y esto es que cuando nosotros, estos tres métodos se describen fácil. Este método son las posiciones aquí, las posiciones de estas imágenes que vamos a arrastrar, que cuando se inicien se van a mantener en un solo lado. Se van a desactivar cuando tengan la misma posición de las imágenes de referencia, y se van a volver a activar cuando iniciemos un juego nuevo. Entonces por esta parte, por estos tres métodos, se entiende muy fácil.
la posición inicial, cuando la posición del objeto coincide con la posición de referencia, y cuando nosotros queremos iniciar de nuevo, pues deben de volver a activar y poder manipular esas imágenes. Bueno, pues teniendo esto, vamos a describir estas dos, porque con estas dos repetimos en sí todo el proceso. En esta parte estamos declarando lo que es una variable, pero estamos declarando una variable de evento, ¿sí? Un método de evento. Disculpen mi ignorancia. Un método de evento. Este evento lo que nos va a permitir es un mouse move, un movimiento de mouse. Vean que el mouse event urge es el importante, porque es la posición del mouse, ¿sí? Esta E no es una D de Alokis, este es el nombre que le asigna por default a esta variable, a esta variable temporal dentro de los parámetros que me permite el método. Y bueno, tenemos lo que es el pushMouseForm. Este es una variable ya declarada arriba, que sería esta, pushMouseForm, y le vamos a asignar los valores. Vean que aquí va a tener la posición del objeto de X más la posición del ratón en la coordenada Y. Y luego tenemos esta parte, el pushMouseForm Y, que va a obtener la posición del objeto más la posición del objeto más la posición de Y del ratón. Y después, ¿qué va a hacer? Vean que aquí tengo una condicional declarada, ¿sí? Vean que si botón presionado es igual a true, se moverá el ratón. Y mover ratón sería esta. Mover botón, perdón. ¿Qué sería mover botón? ¿Qué sería esta? Este es lo que me va a hacer. Vean que aquí yo tengo al picture box declarado con su propiedad de localización y le estoy asignando una nueva posición. ¿Y qué posición va a obtener esta? Bueno, le estamos diciendo que va a restar la posición del mouse más la posición del botón, de la imagen. Y necesita dos coordenadas, X y Y, y la otra va a ser lo mismo, pero con las coordenadas Y. Esto ya va a tener asignada su nueva posición. Entonces nosotros cuando ya lo movamos va a obtener la posición del ratón. Luego tenemos este postActButton Y, esta posición activación del botón X y la posición actual del botón Y. En este caso el botón se refiere a la imagen. Y vean que la posición del botón, del botón, la posición actual del botón en X va a obtener las coordenadas del objeto que aquí tiene. Y le voy a decir que de la imagen de su propiedad XY me va a obtener X, perdón, igual con Y de este objeto que es una imagen de su propiedad XY me va a obtener Y, la posición de Y. Y pues bueno, vean que yo aquí tengo un mouse down. Este mouse down es también un método de evento, mouse event urge. Se van a dar cuenta cuando nosotros generamos eventos y se van a topar con estas variables temporales. Un event urge. Y vean que aquí yo tengo esto. Le estoy diciendo que va a obtener primero las posiciones, la posición del mouse en X y la posición en Y del mouse. Vean que está obteniendo las posiciones del mouse. Y se va a activar el botón presionado. Se va a activar. Fíjense que aquí tendría yo
que haberle explicado este método primero, pero pues bueno, se entiende. Y ahí en fuera se repiten con las mismas imágenes. También tenemos lo que es otro timer, en el cual son los cronómetros, y vean que tengo yo aquí dos cronómetros, tengo por ahí otro, pero les voy a enseñar la diferencia del uno y el otro. Vean que estos me van a desactivar en primera una imagen que es la imagen de ganar, y i es una variable de tipo entero que declaré fuera de los métodos para poderlo ocupar dentro de otros métodos. Recuerden que cuando nosotros declaramos variables dentro de un método solamente se pueden utilizar dentro de él y no fuera o en otro método. Pero bueno, teniendo esto, declaré una i con 20 y 50 que me va a permitir los segundos del juego. Se va a activar los timers. Se activan los timers, inician los timers y van a iniciar en un intervalo de un segundo, ¿sí? Cualquiera que ustedes presionen, y me va a empezar a ejecutar dos métodos: la activación de los objetos y las posiciones iniciales que ya vimos anteriormente. Y pues bueno, ahí se repetiría lo mismo. Aquí es cuando ya generan las coordenadas. Esto es algo muy lógico. Si yo quiero que un objeto que cuando lo posicione arriba de otro se desactive y me lo tome como bueno, pues luego tendré que asignar que sean parecidas a las coordenadas del otro objeto. Por eso hay que darle como un rango, y es lo mismo que hicimos aquí. Aquí son condicionales en el cual yo le asigné que si las posiciones del objeto de tal objeto coinciden con los otros objetos, entonces se va a reposicionar con el objeto de referencia y se va a desactivar el objeto que estemos moviendo. Algo muy sencillo. Y bueno, aquí tenemos otro timer que es cuando nosotros terminamos y has perdido. Cuando el timer termina en 0 es cuando te manda el mensaje que por desgracia has perdido el título. Y pues bueno, también tenemos la carpeta de recursos, ya para terminar, donde tenemos algunas imágenes. Estas imágenes ya no fueron incluidas en el título, pero que más adelante tal vez podamos añadirlo. Pues bueno, por esta parte sería todo de la explicación del título. Espero que les haya servido y muchas gracias.